Si quieres conocer cómo se relaciona tu almuerzo con la guerra en Rusia y Ucrania, quédate con nosotros. Bienvenidos a Latin Analytics, tu fuente de análisis político en Latinoamérica. En la ciudad colombiana de Cartagena hay un mercado fundamental para su economía, conocido como el mercado de Basurto, un sitio turístico casi obligatorio para quienes van a la ciudad, pero también un lugar que se ha convertido en importante centro de comercio para quienes buscan frutas, verduras y carnes para su cocina. Desde hace pocos días, ese famoso mercado, así como otros tantos comercios dedicados al expendio de frutas y verduras, ha sufrido una situación sin precedentes en las últimas décadas de la historia de Colombia. El precio del plátano se ha duplicado en cuestión de días y su comercialización se ha ralentizado de manera significativa, pese a que es un ingrediente fundamental en no pocos platos propios de la costa caribe colombiana. Incluso hay una campaña para no consumir esta fruta hasta que el precio baje. Pero cuando hablamos de estas alzas de precios, siempre llegamos a la pregunta, ¿por qué? Hay varias razones. La primera y más reciente es la disminución de la producción platanera por los fenómenos climáticos en la región de Urabá y el departamento de Córdoba, ambos ubicados al noreste de Colombia. La segunda, no tan reciente, se debe a la ya conocida inflación de 2022, que para el caso colombiano alcanzó el 13%, siendo preocupante el dato que dio hace poco la Bolsa Mercantil de Colombia, indicando que los precios agropecuarios tuvieron un aumento del 29.4%. Los datos de la inflación de 2022 ya los conocemos, un fenómeno global producido por la reactivación económica que ha seguido a la pandemia del virus que ya todos conocemos, y la guerra entre Rusia y Ucrania. Resulta que los insumos necesarios para poder trabajar adecuadamente la tierra son en su gran mayoría importados desde distintos países. En Colombia, al menos el 75% de los fertilizantes son importados, correspondiendo al 29% a Rusia, país actualmente en conflicto con Ucrania y sobre el cual pesan diversas sanciones impuestas por Estados Unidos, la Unión Europea, entre otros. Un 13% corresponde a la importación desde Ucrania de estos fertilizantes. Estos insumos, necesarios para la producción de frutas como el plátano, impactan el precio final que ve el consumidor cuando va a la tienda o al supermercado, sumado también al costo que los distribuidores y demás intermediarios suman. Además, en ese antecedente está el precio del dólar frente al peso colombiano, que también influyó mucho en la subida de los precios del año 2022. En el corto plazo, la producción se vio afectada por fenómenos climáticos que frenaron la producción y ha provocado desabastecimiento en los mercados de ciudades como Cartagena o Montería. Si hay desabastecimiento, suben los precios, como bien nos enseñan Adam Smith y David Ricardo. Pero si llegaste hasta acá, te preguntarás, si no soy colombiano, ¿por qué esto debería interesarme? Es válida esa pregunta y la respondemos afirmativamente porque este episodio en el mercado de Basurto en Cartagena es reflejado de dos realidades a las que Latinoamérica hace frente todo el tiempo y porque nos ayuda a comprender mejor por qué a veces ciertos productos que consumimos suben de precio tan estrepitosamente, incluso un día para otro. Importamos más de lo que exportamos y el cada vez más agudo cambio climático. El primer factor también es conocido como déficit en la balanza comercial, lo que para efectos prácticos se traduce en la posible dependencia de un país determinado de sus importaciones para satisfacer sus necesidades en ciertos productos. En el caso de fertilizantes, la región es primordialmente importadora de los mismos. Argentina, Chile, Colombia, Perú y Bolivia son países que importan más fertilizantes de los que exportan, lo que significa que, si el dólar es volátil, los precios de esos mismos insumos necesariamente variarán para la mayoría de su mercado interno. Y en el último año vimos que el dólar tuvo una tendencia al alza, por lo que los mismos fertilizantes variaron su precio hacia arriba también. Esto ocurre no solo con los insumos agrícolas, sino también con la comida, repuestos para autos o máquinas, tecnología, etc. Productos que deben ser pagados en dólares, porque son importados y el dólar es la moneda que circula en el mercado internacional. Si un país tiene que acudir a mercados extranjeros para suplir la necesidad de uno o varios productos, tendrá que pagar más cuando el dólar sube de precio.
El episodio del plátano en Colombia es un ejemplo de cómo esta subida de precios es consecuencia, entre otros factores, del encarecimiento de los insumos agrícolas en el mercado internacional por su escasez, lo cual hace que su precio en dólares aumente, y si el dólar aumenta, el importador colombiano, argentino, chileno o boliviano tendrá que asumir el costo más alto del dólar y del precio más alto del fertilizante, al mismo tiempo por la escasez del mismo. Eso sí, no es tan mecánico como parece en estos ejemplos, pero es un buen inicio para entender cómo influyen estos factores en el costo de lo que ponemos sobre la mesa. Antes de continuar, si te está gustando el video, recuerda dejar tu like, suscribirte, compartirlo con tus amigos y activar las notificaciones para que no te pierdas ninguna de las novedades de Latin Analytics. El cambio climático influye especialmente en la producción. Hagamos un pequeño ejercicio. Imaginemos que un país latinoamericano produce 100 millones de toneladas de naranjas al año, con unas condiciones climáticas normales. Ese mismo país, con las variaciones en las temperaturas, la oscilación entre temperaturas en lapsos cortos, entre otras problemáticas, tendrá una producción de 70 millones de toneladas de naranjas para el 2030. Si su producción baja, pero la demanda nacional e internacional de naranjas se mantiene o sube, el precio de estas naranjas subirá necesariamente, lo que hará menos competitivo a este mismo país en el mercado exterior, y es posible que enfrente varios problemas económicos debido a esa situación. Además, como ocurre con el episodio del plátano en Cartagena, los consumidores de este mismo país verán cómo el precio de las naranjas que consumen sube y podrán acceder cada vez menos a ellas. Claro, el anterior es un ejemplo con naranjas, pero puede ocurrir con un sinnúmero de bienes y servicios y al mismo tiempo. Por eso las consecuencias económicas del cambio climático son tan relevantes para un país. Tanto así que en el Comité de Basilea, el organismo internacional que agrupa a las entidades que supervisan la banca a sus respectivos países, elaboró una guía en abril de 2021, el cual pretende establecer metodologías para el cálculo de riesgos financieros relacionados al cambio climático. La banca parece que se está tomando muy en serio esta situación. Por lo demás, el panorama es preocupante desde la perspectiva si se tienen en cuenta que la pandemia aumentó la inseguridad alimentaria en Latinoamérica. Según estimaciones de la ONU, para finales del año 2021, el porcentaje de la población latinoamericana en inseguridad alimentaria se ubicó en 9.1%, el punto más alto desde el año 2000. Cambio climático, dependencia de importaciones que se pagan en dólares, un dólar para muchos países alto y una inseguridad alimentaria en aumento. Latinoamérica podrá salir bien librada de esta situación en los próximos años. ¿Cuánto nos tomará recuperarnos? Déjanos saber tus ideas en la caja de comentarios y recuerda que si el video te gustó, deja tu like, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte de nuestras novedades semanales. Además, compártelo con tus amigos, es de gran ayuda para el proyecto de Latin Analytics.